El tiempo es del Espíritu Santo y de ustedes. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos por estar reunidos en este día. Pues Dios siempre ha querido bendecir las familias y el tema de hoy es la familia y el padre que quiero ser. En esta sociedad se ha invertido los papeles. Familias que están destrozadas por diferentes causas, sea por el mal ejemplo del padre y de la madre, hijos que no quieren permanecer en sus hogares por motivos que no le agrada de sus padres y buscan el refugio en el mundo, donde el mundo le enseña otras cosas que no es bendición de Dios. La sociedad se ha corrompido y el diablo ataca las familias, porque cuando ataca a la familia impide que esta generación, estos modelos de vida causen daño y se destruyan los matrimonios, se destruyan los hogares. Pues vemos que Dios, en el principio, Dios dijo, hizo 6 cosas, 6 días hizo todo. Y en el sexto día creó el hombre, lo creó. Hizo todo bajo la palabra, durante esos días creó por medio de su palabra todo lo que hizo. Pero el sexto día hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que ya tuviera un reino establecido, gozara de ese reino que se ha establecido desde el principio. Vemos al hombre en el huerto de Edén, donde gozaba y su gozo era perfecto, era continuamente. Y vemos que tenemos que ir al libro de la Biblia, en el libro de Génesis, que es el principio de la fundación del mundo. Cuando en Génesis 2:18 que dice el Señor, le haré, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para que estén los dos juntos. La bendición de Dios es para los dos, no para uno solo. La bendición de Dios es para el plan de la pareja que formaron un matrimonio, que formaron un hogar. Vemos allí en el Génesis que el primer amor surgió en el principio, el amor. Qué bueno es amar y saber que Dios creó el amor entre todos nosotros. Y después también creó el matrimonio y después formó la familia. Pero la sociedad se ha desintegrado, por eso dice la palabra, dice que en los postreros tiempos escucharán rumores de guerras y de pestes y de hambre, pero no de hambre de pan, sino de palabra y sed del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Al plan, a la palabra de Dios. Tal vez muchos han dejado el libro porque dicen la palabra, es un libro ya dejado. Es un libro de ciencia. No, la palabra de Dios es palabra de Dios que continuamente todos los días nos habla cómo permanecer en la familia. Un modelo del padre deseando que su familia permanezcan en los estatutos y ordenanzas y decretos de Cristo Jesús. Pero la sociedad se ha corrompido. Vemos hogares que están llenos de lujos y padres que se preocupan por mandar sus hijos a las mejores universidades, le contratan los mejores maestros, le contratan lo mejor para que ellos estén bien, pero de dinero no se vive. Han dejado el amor que le impartir a ellos para que sirvan a esta sociedad como ejemplo y puedan ejercer en el mañana el modelo de vida para que puedan salir adelante. También dice en el libro de Génesis capítulo 2:24 que dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque tiene que partir de ahí, porque una casa no se puede edificar en otra casa. Tiene que edificar su casa aparte. Y los dos serán una sola carne. Y la bendición de Dios andarán en ellos. Se gozarán de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como para ser buenos padres? Vemos que tienen casas bonitas, se preocupan por tener buenos muebles, esto, lo otro, tener un mercado, tener la nevera llena, pero viven en un conflicto de guerra, un conflicto de separación. Duermen juntos como enemigos. En su mente están separados.
están separados, no quieren el amor de ese hogar que a Dios lo fundamentó y que un día dijeron amarse, respetarse y estar hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Se han olvidado de esa palabra que dijeron cuando se casaron, dijeron, yo te estaré contigo hasta el final, hasta que la muerte nos separe, pero se han olvidado de esas palabras que implantaron cuando recibieron al Señor Jesucristo en el matrimonio, un matrimonio sagrado. Pero han olvidado lo que dijeron ahí en ese momento, al pie de un juez o al pie de un cura o al pie de un pastor, que prometieron amarse, pero andan de vivo, andan juntos en la casa y comparten, pero están lejos del corazón de Dios. Están lejos de la presencia de Dios porque solamente son palabras que se las lleva el viento. Mas aquel que edifica la casa, dice en el Salmo 127, aquel que edifica su casa sobre la piedra, morará o tendrá buenas raíces para sostener. Así venga la marea que venga, la tormenta que venga, pero siempre va a estar permaneciendo en la roca que es Cristo Jesús. O sea que el hogar, las familias necesitan el centro que es Cristo Jesús. Si un hogar no tiene a Cristo Jesús, su casa va a perecer, va a ser desaparecida. Vemos que hay padres que levantan a sus hijos sin su madre y sus madres también levantan a sus hijos sin el padre. Entonces, esa generación viene de generación en generación, dañando porque el diablo pone obstáculos al plan perfecto de Dios. O si no, Adán y Eva eran felices y se reían y gozaban de la presencia de Dios, de lo que Dios haya creado para que disfrutáramos en este mundo. Pero se olvidaron un día vino la tristeza, vino el dolor por causa de ¿qué? De la desobediencia. De desobedecer a Dios. Y en un momento el diablo los tentaba, pero estaban los dos juntos y no venía ninguna tentación a ellos. ¿Por qué? Porque los dos estaban juntos. Pero un día Adán se separó de Eva y Eva comenzó a caminar en el Edén al pie del huerto y vino la serpiente que era astuta y la convenció de comer del fruto prohibido. Hasta ahí ya llegó la felicidad del hombre, de la familia que Dios ha diseñado para que gozara y se ensoñara de todas las cosas. Vino el pecado y se acabó. Hubo tristeza, hubo dolor. ¿Por qué hubo tristeza? Porque desobedecieron a la palabra de Dios y hoy en día desobedecen a la palabra de Dios. Entonces viene ese padre que fue fundado para que ser un modelo de padre, viene ya a caer en ¿qué? En vergüenza. Porque viene a maltratar a sus hijos. ¿Cómo? Porque gasta su dinero en los bares, en mujeres. Y cuando llega a sus casas, llegan a maltratar a sus esposas, a herirlas, a maltratarlas, a maltratar a sus hijos. O esposas que maltratan a sus esposos. Sí, ¿quién quiere vivir en un hogar que esté en guerra, que esté en conflictos cada momento? Hasta el hijo sale y se va. Por eso hay hijos que andan en la perdición, andan en la delincuencia, en la drogadicción, en la prostitución. ¿Por qué? Porque les faltó el centro que es Cristo Jesús en cada hogar. El hogar debe ser establecido por los principios de la palabra de Dios. Vemos hoy en día niños de 15 y 16 años ya formando un hogar. ¿Qué experiencia y qué puede ofrecerle a la sociedad un niño de 16 años o una niña de 15 años que ya está abrazando a un niño? ¿Qué puede hacer si no tiene una experiencia como cómo ganarse el dinero, cómo enfrentar la vida, los problemas de cada día que vienen? Pero el diablo ha destruido los modelos de la familia. Ahorita se ha dado un modelo de familia, entre comillas, que de géneros. Por ejemplo, ya fue aprobado en Brasil, fue aprobado en Colombia, fue en Ecuador, fue aprobado en Argentina, fue aprobado. Un modelo de vida que no es entendible porque la palabra de Dios ya lo saca a otro tema y no van a la profundidad de la palabra de Dios. Pero es necesario tu padre y madre y hijos estar reunidos y organizar las cosas que van a hacer para que haya bendición. Primero amar a Dios sobre todas las cosas de este mundo. Primeramente darle la honra y la gloria a Dios. Porque si no le damos la honra y la gloria a Dios, ¿de qué será el matrimonio? Matrimonio que se deshace, que llega el viento y se lo lleva. Entonces el diablo pone obstáculos. ¿Cómo pone obstáculos? También por el medio de la infidelidad. O hogares maltratados.
heridos, corazones que hacen raíces de amargura y viven en esa amargura porque el cónyuge cayó en adulterio, cayó en fornicación. Entonces viene una raíz que el diablo sigue sembrando y va separando el amor, el lazo de Dios, lo va debilitando. ¿Y quién es que lo sufren? Los niños son los que sufren. ¿Acaso padres? Ese es el modelo que Dios quiere para nosotros. Ese es el modelo de familia que quiere que se destruyan todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús, hoy te invito a que venga a Jesús y que deje de entrar a Jesús a tu casa y que lo entre más allá adentro para que Él permanezca, para que tu hogar permanezca y sea bendecido por la palabra de Dios, por la mano poderosa de Cristo Jesús. Pero es necesario ir a la palabra de Dios. Es necesario entrar al camino de Dios, al consejo, reconocer y mirar qué nos dice Génesis, que es el principio de la palabra de Dios. Pues Dios nos hizo a nosotros, Él nos creó. Pero ahorita vamos a profundizar la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros? Vamos para leer, por eso somos una familia de alabar que es tuya. Con todos, que sean con los niños todos reunidos. Y qué bueno que todos estemos atentos a la palabra de Dios en este día. Porque Dios quiere bendecirlos. Dios quiere bendecir los hogares. Dios quiere bendecir tu entrar y tu salir. Amado, yo deseo que seas tú prosperado en todo, así como prospera tu alma en todo. Prospera matrimonios con sus hogares que son ejemplo para la sociedad, que son ejemplo de Cristo Jesús, que los mira con agrado. El modelo de padre que quiere ser, que tuvo problemas en su infancia. No se repita lo que vio en la infancia, sino que hoy que está viviendo un hogar, que formó un hogar establecido, que en ese hogar se ha establecido sobre la roca, que es Cristo Jesús. Para que toda tu descendencia, tus hijos, permanezcan en la palabra de Dios. Permanezcan en el consejo divino de Cristo Jesús. Porque el diablo está haciendo de las suyas, formando entidades falsas, robando la identidad a los niños hoy en día, que quieren ser niños, que quieren ser mujeres y niñas que quieren ser hombres. El diablo se ha metido tanto en el hogar, en la familia, que quiere destruir los hogares. El problema no es la familia, el problema es solucionar lo que pasa en las familias. Ese es el problema que debemos reaccionar cuando vemos que en nuestro entorno, en nuestra familia, no hay gozo, no hay paz, que estamos en contienda, que estamos en guerras. Somos representantes aquí en la tierra de Cristo Jesús. Mi familia, tu familia, la familia de tu hijo, la familia de tu hija. Somos un modelo a seguir en la palabra de Dios. Amando a mi hijo, amando a mi hijo que Dios me dio para que lo guíe, lo eduque en su palabra. Porque es que ese hijo es de Cristo Jesús, no es mío, Él me dio o nos lo dio, ¿para qué? Para que nosotros lo guiáramos en la palabra de Dios, le enseñáramos modales, le enseñáramos respeto, le enseñáramos que es amar a Dios. Pero se nos ha olvidado todo ese principio, los dejamos que hagan lo que quieran. Si están haciendo algo malo, ¡ay, tan lindo, tan bello! No, hay que ser correctos y hacer un padre bueno, como nuestro Padre es bueno. El único que puede dar sabiduría y entendimiento para llevar las cosas del hogar, para poder gozarse junto con su esposa, con sus hijos. Pero hay padres que abandonan a sus hijos por el trabajo y no tienen tiempo de compartir un día con sus hijos. No tienen momento para compartir en familia un helado, una palabra, ir al campo, ver un árbol que está echando fruto, una mata que echa rosas. No tienen tiempo para dedicarle al hogar. Entonces por eso viene el diablo y destruye lo que ha cimentado y vuelve otra vez. Es necesario ir a la palabra. En este día, la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, alabado sea su nombre, que Él vive para siempre. Nuevamente con mi esposa, en el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos para la palabra en el libro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículo 12. Como punto número 1 pusimos el aroma del nardo. Amén. Dice Cantares 1:12.
Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. El aroma del nardo es símbolo de amor fiel, puro y sin medida entre la esposa y el esposo. Amén. Entonces, aquí vamos a hablar y a desglosar la palabra nardo, de dónde viene, que sabemos que es un perfume muy costoso. Y vamos a ir también para Juan capítulo 12, versículo 3. La palabra de Dios aquí habla más detalladamente sobre el nardo. Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esos vasos tenían un cuello largo y fino, y eran tapados y sellados, Amén, aleluya, amén. impidiendo que el perfume se evaporara. Para que el perfume pudiera dar ese olor tan fragante, tenía que quebrarse completamente, o sea, dañar completamente el empaque, el perfume, para que así diera el aroma, el olor, ese olor tan hermoso y tan fragante, ¿cierto? Entonces el vaso de alabastro representa nuestro ser natural. Quebrarlo significa quebrantar nuestro ser. Todos nosotros necesitamos pasar por este quebrantamiento, por eso son importantes las pruebas, los procesos, los desiertos. Es necesario que nuestras características similares a las yeguas de los carros del faraón, ¿sí?, que es un animal que tiene mucha fuerza, ¿sí?, una fuerza natural, ¿sí?, son habilidades y capacidades que tiene la persona nueva que llega a las cosas de Dios, pero que en su humanidad, en su carnalidad, quiere servir a Dios, pero sin santidad, sin consagrarse, sin obedecer a Dios. Entonces, a sus fuerzas quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, estas yeguas también simbolizan la persona nueva o todavía la persona que ha estado en la iglesia, pero no ha madurado en cuanto a la palabra de Dios, no ha madurado en el cristianismo y sigue con sus fuerzas naturales sirviendo en la obra, pero sin la llenura del Espíritu Santo. Aquí que, aunque estamos hablando de los esposos, porque el primer tema que voy a empezar a hablar es del esposo y la esposa, ¿sí? Entonces, cuando dicen Cantares que el rey está en su reclinatorio, mi nardo dio su olor, ¿sí? Entonces, cada vez que yo estoy en la presencia de Dios, cada vez que tengo una situación terrible, tengo que dar mi ejemplo, el ejemplo de Cristo, debo darlo. Cada vez que yo doy ese ejemplo de Cristo, ese es el olor, el aroma de Cristo, el nardo. Mi nardo dio su aroma, su olor. Cada vez que nos pisotean, nos humillan, nos maltratan y yo me humillo, o sea, bajo la cabeza, ahí estoy derramando el olor de Cristo, el nardo de Cristo. Amén. Amén, amén, pero amén. tiene que ser completamente quebrado ese alabastro, ese vaso de alabastro, para que pueda manar ese olor del aroma, de la fragancia de Cristo. Entonces, diariamente pasamos por situaciones que nos dan la oportunidad de quebrar nuestro vaso. Tomemos el ejemplo de una hermana, digamos, que no se somete, digamos, al esposo, ¿cierto? Cuando él demanda de ella que se someta, sea sujeta, ella toma una excusa y dice, no, pero si él me amara más, yo me sujetaría a él. Pero sabemos que son excusas en el hogar, son excusas de que no se quiere sujetar. Esas son las características de pronto de un hogar que está empezando, pero sin la mano de Dios. Está empezando con sus fuerzas. Está empezando con la característica y la fuerza de la yegua, ¿sí? Pero no está con las fuerzas de Dios, ¿sí? De honrar a Dios como debe ser, de dar ese aroma de nardo puro, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, no solamente en nuestro hogar, en pareja, nosotros como cristianos, a los demás que vienen y nos humillan, ahí estamos derramando nuestro nardo para la gloria y la honra al nombre de Dios. Así damos testimonio a las demás personas de que somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos derramando ese perfume de Cristo. Entonces, aceptemos el tratamiento del Señor por medio de las circunstancias que Dios amorosamente nos prepara.
Solamente de esta manera el buen perfume de Cristo será manifestado. El quebrantamiento también necesita ser una experiencia continua. Es posible ver en nosotros las marcas, las marcas y las señales de quebradura, pero estamos todavía enteros. Nos duelen las situaciones, nos duelen cosas, pero debemos realmente quebrarnos completamente, así como hizo Cristo. Completamente se quebró, a tal punto que no hubo piel fija en su cuerpo, se quebró completamente. ¿Sí? Así debemos ser nosotros, quebrar nuestro ser, nuestro yo, el ego, ¿sí? Entregarlo todo a Dios. Amén. Entonces, y esto indica que el vaso no fue quebrado suficientemente. Por eso pasamos muchas veces por pruebas, por desiertos, porque nos falta todavía morir a nuestro yo, morir a esta carne. Esta naturaleza pecaminosa debe morir. Entonces, eso debemos tenerlo muy, muy presente, de que esto tiene que morir. Esto tiene que morir para poder agradar a Dios. Entonces, permitamos que Él nos quebrante vez tras vez, para que ese dulce aroma de Dios se manifieste y las demás personas huelan la fragancia de Cristo. Amén. Como segundo punto tenemos amor y perdón. Vamos para el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero dijo Dios a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, aleluya, Amén. gloria a Dios, Vemos, bendito Jesús. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo la palabra de Dios es preciosa cuando la escuchamos. Por eso debemos profundizar bien la palabra de Dios, que nos quiere decir el Señor, porque en ella está la vida. Está la vida para seguir adelante. Por ejemplo, en Colosenses 1:16 dice la palabra de Dios: Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él creó la familia, ¿para qué? Para Él. Y en Él la familia está segura, está guardada. ¿Quién creó el matrimonio? Pues
Dios creó el matrimonio, creó Dios. ¿Para quién? Para Él y para en Él la palabra de Dios. Para gozarse de lo que Él ha hecho, de todo lo que hay en ese universo. Fue creado y para Él hasta los principados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es? La familia se ha roto, ha tenido un mal concepto, se ha desviado de la palabra de Dios. Se ha desviado de la presencia de Dios y quieren andar en su carne. Siendo carnales, haciendo las cosas que no se deben de hacer. Nadie podrá lograr las cosas en carne, salir adelante por los frutos de la carne, más por los frutos del Espíritu Santo, que es paz y amor, mansedumbre, todo plantado en ese hogar, los frutos del Espíritu Santo. Abraham, cuando salió con Lot, no se ponían de acuerdo porque no compartían los mismos ideales. Porque Abraham buscaba la presencia de Dios, mas Lot buscaba las cosas de la carne. Y llegaron a un momento que tuvieron que decirse cada uno, no somos compatibles, sus pensamientos no son compatibles con los míos. Es necesario que nos dividamos en este momento. Porque yo soy hombre de Dios. Tú eres un hombre diferente, no comparte los ideales de Cristo Jesús. Y partieron, mi hijo, si tú tomas a la llanura, yo iría a las montañas. Si tú quieres las montañas, yo iría a la llanura. Y luego prefirió las cosas de la carne que están en la planicie, en la tierra. Mas Abraham quiso andar en la montaña. Y allí estableció un contacto, formó un altar para estar con la presencia de Dios. Y Lot era carnal, por eso quiso las cosas de la tierra, carnal, pero hubo necesidad de mirar qué es lo que estamos haciendo. A ti, padre de familia, mire, que hay cosas que no son no compatibles a ti, que no es compatibles para tu esposa y tus hijos, que son las malas amistades que te conducen a la tierra, al pecado, a los bares, a las malas mujeres, a los malos negocios. Es necesario que seas como un ejemplo de padre Abraham, que quiso amar y amó a Dios primeramente. Y construyó una relación con Dios Todopoderoso. Y se hizo amigo de Abraham. Así tu padre que hoy escucha la palabra, establezca una relación estable con nuestro Padre Celestial. Porque de Él es que emana la vida, de Él emanan los consejos y las bendiciones de Dios que nunca escasearán en tu vida. Y serás un padre ejemplar. Hay una canción que dice, Padre, enséñame a ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces, Padre, enséñame todo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Teniendo una relación todos los días juntamente con la familia. Un devocional, una alabanza, leyendo la Biblia. ¿Para qué? Para que esa relación de padre, hijo y esposa estén en la presencia de Dios y la presencia de Dios esté en su hogar y esté en todo lo que emprendas con la presencia de Dios. Y tu hogar y tus hijos serán bendecidos. Tus hijos serán fruto, darán fruto de la palabra de Dios. Nunca te dejarán en vergüenza, nunca te dejarán desnudo delante de la multitud. Antes serán de honra, porque cuando tú vayas al colegio donde ellos estudian y le digan, su hijo es el mejor, tú se sentirás, gloria a Dios, y la honra sea para mi Padre Celestial. Porque tú supiste darle un buen ejemplo. Tú supiste manejar las riendas de tu hogar, siendo misericordioso, siendo piadoso, reconociendo que Cristo Jesús es el centro en su hogar, en todo lo que haces, teniendo una esposa que te ame, que te respete, teniendo un esposo que te ame, que te respete, aunque se vaya a laborar, aunque se parte 2 o 3 días, tú estás segura que él está bien, porque es un hombre temeroso de Dios. Pero no permitamos que el diablo venga y acabe con nuestro hogar por ganar un peso más de extra y no atendemos nuestro hogar. Gloria a Dios, porque podemos ganar plata, pero sin dejar las cosas de Dios. El hábito de orar, el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de compartir la palabra de Dios. Ayer compartía la palabra de Dios y me dijo una joven que tenía problemas y que el diablo venía y la acechaba. Pero en ese momento yo, me acordé de Dios. Me acordé de Dios. Hay gente que se olvida que Dios existe, que Dios es el todo. Me acordé de Dios y que lamé la sangre de Cristo Jesús.
Y lo que me atacaba se tuvo que ir. Pero me acordé de Dios. Hay gente que, aún en los problemas, que se está viendo que se está ahogando. No se acuerdan que hay un Dios todopoderoso que te creó a tu imagen y semejanza. Que en 6 días Dios hizo todo por el poder de su palabra. Y en ese todo día Dios formó al hombre. A su imagen y semejanza lo formó. Para que se gozara de toda la plenitud de todas las cosas de la tierra, los frutos de todo, y que gozara y que viviera en paz. Pero vino el diablo y atacó. Tal vez si Adán estuviera estado juntamente a toda con Eva, no hubiera pasado lo que pasó. Pero fue interrumpido el amor, el gozo, la felicidad. El poder hablar con Dios cara a cara en su presencia. Pero por la desobediencia entró el pecado. Y el pecado pronto está morando en tu casa. Hoy es necesario que Cristo entre a tu vida y que tu familia sea un ejemplo para esta sociedad que se pierde cada día en caos, en guerras, en delincuencia, en prostitución. Familias que vienen de eso, sus hijos y sus hijas, sicariatos robando. Llevan cosas robadas, maldiciendo su hogar, más de lo que está. Por eso es necesario recibir a Cristo Jesús hoy en tu hogar, en tu familia, que la presencia de Dios permanezca en ti, en tu hogar. Deja que Cristo Jesús no se arrime a la puerta, ábrele la puerta y dile que entre para que Él gobierne y limpie y sane tu corazón y sane tus hijos. Entonces es necesario seguir estudiando esta palabra preciosa que el Señor hoy tiene misericordia para que la expongamos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la comunión de cada uno que quiera aprender, que quiera saber de las cosas de Dios. Pero no cerremos nuestros oídos. Abramos y entendamos lo que el diseño que Dios ha hecho para la familia, que es ser bendecidos. No permitamos que nuestros hijos se pierdan por ideales del mundo y dejen los ideales de Cristo Jesús en su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aquí cuando Dios mostró ese amor y ese perdón a esta mujer en Lucas 7, entonces esto es como una experiencia cuando nosotros fuimos perdonados por el Señor. Amén. Empezamos a amarlo y por amarlo constantemente vamos a Él. Y nos arrepentimos de nuestros pecados diariamente, porque diariamente pecamos. Vamos a Él, entonces así somos perdonados por Él y eso engendra en nosotros más y más amor. Por ende somos agradecidos con Dios. Al fortalecer mi vínculo con Dios, fortalezco mi propio vínculo con mis hijos, con mi familia, con mi hogar, con mi matrimonio y mejoro la efectividad de mis relaciones y mi interacción con mi familia, con mi hogar, con mis hijos. Entonces, cuando yo tengo ese amor, ese perdón, la llenura de su presencia, puedo impartir de una manera natural el amor y el perdón a mi casa, a mis hijos. Punto 3. Cuando nos desprecian. Esto le pasó a Jesucristo en Mateo 26. Vamos para Mateo 26, 6-12. Y si le pasó a Jesucristo, ¿por qué nos asombramos de que nos pase a nosotros, cierto? Entonces, cuando nos desprecian. Mateo 26, 6-12 dice, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentados a la mesa, al ver eso los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. Entonces, vemos también que en Juan 12:5 dice que el perfume se pudo haber vendido en 300 denarios, que equivalen a un año de trabajo. Por decir que María, según ellos, desperdició el perfume, es como si los discípulos dijeran que Jesús no valía eso. Imagínense. Ellos mismos le dijeron al propio Jesús, no, usted no vale todo eso, Dios. Como muchos nos han pasado, usted no vale la pena, no vale la pena ni un insulto, ni una mirada. No, ese cristiano no vale ni la pena. ¿Sí? Si le dijeron al mismo Jesucristo,
que no valía la pena sus discípulos o un discípulo, porque en otro lado aclara que fue Judas Iscariote, ¿sí? Preocupándose por los pobres. Como muchos hablan ahora, el mundo habla, ay, pero ¿para qué dar el diezmo? Mejor dar la plata, en vez de darle el diezmo a la iglesia, a los pastores, más bien regalémosela a los pobres. Ni le dan a los pobres y son infieles con Dios y no le dan el diezmo a Dios, a la iglesia ni nada. Eso pasa hoy en día. Se lo dijeron al mismo Jesucristo. Los mismos que estuvieron con él, que comieron con él, que convivieron con él. ¿Sí? Ya Judas era un Iscariote, de hace rato le hacía unas cosas bien feas al Señor Jesucristo. Y delante de todos lo menospreció. ¿Sí? Cuando esta mujer estaba honrándolo a él. Lo que hacemos nosotros cada vez que somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias. Honramos a Dios, ¿sí? Con ese perfume, lo que nos costó, que el sudor de nuestra frente, el trabajo, ¿sí? El fruto de nuestras manos, ¿sí? Ese es un perfume, ese es el perfume que le damos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice que los discípulos dijeron así como quien dice, ay, es más valioso los pobres que Cristo. Eso es lo que dice el mundo. Ay, no, la plata darlo a los pastores, no. Más bien se lo ofrendamos a Bavaria. Anoche casi no podemos salir de Girardot porque la tracalada de gente tomando, bailando y con una tracalada de sinvergüencería, casi no podemos ir a predicar donde tocaba predicar, salir allá afuera de Girardot. Porque por todas partes donde usted iba a ir, no, cerrado, porque había gente tomando por todos lados. Pero eso sí no les duele el bolsillo darle y diezmarle a Bavaria. No les duele el bolsillo. Pero les duele darle y serle fiel a Dios con los diezmos. Les duele ofrendar o dar una limosna a un pobre, a un necesitado. Pero ellos dicen, no, porque es que esa, la plata de la cerveza, los he escuchado, es sagrada. Imagine eso. Cómo tienen el diablo los tiene todos cegados de que la plata de la cerveza es sagrada. Y Dios entonces, ¿dónde está? Pero eso sí, Dios ayúdame y socórreme, sé tú el Dios bombero, ¿sí? Y eso pasa y la iglesia ha sido contaminada con gente diciéndonos que no, que la plata no es para los pastores, no es para la iglesia, no, es para los pobres y los necesitados. Yo por eso hago estas siembritas a las personas. ¿Cada cuánto? ¿Cada año? ¿Cada vez que se acuerdan? O cada vez que se acuerdan de que tienen que dar diezmo, entonces les da tacañería con Dios y no le dan a Dios. ¿Por qué? Porque son infieles a Dios. Y eso pasa. Eso hay un desprecio. Y eso es lo que yo vi anoche, ayer en la tarde, porque bien tarde intentamos salir. Y vi es el desprecio que tienen por Cristo. Eso aprecian la sinvergüencería, la mundanalidad. Y muchos cristianos que están apartados haciendo esto también. Entonces, vemos que a Dios lo desprecian hasta el son de hoy. Lo despreciaron los discípulos y aún muchos despreciamos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces dice, ¿para qué desperdiciar tanto dinero en Jesús? Imagine esto. Y si ese dinero fuese gastado a los pobres, tan misericordioso Iscariote, sería comprensible, pero desperdiciarlo en Jesús. Este es el parecer del mundo, pero ¿qué dijo el Señor sobre María? A los ojos de los hombres, nuestra consagración al Señor puede parecer un desprecio a los demás, pero para Él es una buena acción. Necesitamos ser como María. Al ofrendarnos, no calculemos la acción por el Señor. Darnos para el Señor siempre valdrá la pena. Deberíamos de llorar sobre los pies del Señor y enjuagarlos con nuestros cabellos. Nos sometemos a Él y le damos toda la gloria. Mire, uno de maestra siempre escucha a los niños, adolescentes, jóvenes, de muchas edades que nosotros las maestras hemos convivido con ellos. Y nos damos cuenta que los niños también, por culpa de sus padres, de maestros, de personas que porque son mayores que uno, entonces los desprecian, ¿sí? Y voy a hablar de cosas que me han dicho. Los niños me han contado, mi padre nunca me muestra afecto, solo me presta atención cuando hago algo malo. Y eso nos lo dicen los niños a nosotras.
nosotras. También lo he oído a padres llamar a sus hijos e hijas estúpido, tonto, tarado y una tracalada de vulgaridades. Así también desprecian a sus niños. ¿Sí? He visto a padres gritando y humillando a los niños, aun cuando estos niños participan en eventos deportivos, en obras teatrales. Y en vez de sentirse orgullosos de sus hijos por el esfuerzo que ellos hacen, no, eso antes delante de todo el mundo, no, ese chino se equivocó, y este chino, y como si no quisieran a los niños, a sus propios hijos. Entonces vemos y observamos a diario lo que los niños nos comentan, a nosotras las maestras, ¿cierto? Aún también, lo trágico también que yo veo es que hemos visto devastación emocional en los niños, ¿sí? Por las acciones o inacciones de sus propios padres, que no, sus acciones lo que hacen es maltratarlos y sus inacciones es que ni siquiera los defienden, ¿sí? Y en eso se peca también. Nosotros como padres, ustedes como padres, nosotros como docentes, ¿qué hacemos con la autoridad que Dios nos ha dado? Despreciamos a los niños, los por debajeamos, o porque yo soy mayor tienen que respetarme y yo tengo que pasar por encima de ellos. Entonces, no. Entonces, cualquier niño tiene una profunda necesidad de sentirse importante, aceptados y amados. Dime, pastora. Diga, pastora. Gracias, Sandrita. Mi Magdalena, para pedirte el favor de que cierres el micrófono, porque al haber dos micrófonos abiertos hay una interferencia que está molestando. Cierra el micrófono, mi reina, por favor. Ahí donde está el micrófono. Gracias. Gracias. No. Todavía estaba abierto. Cuando aparezca la rayita, perdona, Sandrita. Sí. Cuando aparezca la rayita en el micrófono es porque ya apagaste. Presiona donde ves el microfonito y ahí va a aparecer la rayita. ¿Ya? No, donde hay un micrófono ahí abajito, aparece un micrófono. Al lado de la Entonces cámara. pon el dedito ahí donde está el micrófono. Ay, ¿qué le digo? Que hay tres cosas. Nada. Nada. Dígale, hay una cámara, el micrófono y la ¿No manito. encuentras el micrófono? No, señora. Está al pie de la cámara. Bueno, Póngame entonces déjalo así. alguien que le explique. Déjalo así. Vamos a hacer entonces lo posible Madre, por seguir. estoy grabando. Entonces, amados hermanos, yo quiero enfocar la conferencia hacia que esta conferencia es una conferencia a la familia. Amén. Pero en sí, pues se está tocando no solamente la familia, sino que se está tocando temas generales. Entonces, no tengo el título de la conferencia. El padre que quiero ser. El padre que quiero ser. Amén. Listo. ¿Sigo yo? Ya empezó. Amén. Entonces, el cuarto punto es guiados por el Padre para ser padres. Amén. Entonces, yo no soy madre, pero sí he sido maestra y Dios me ha guiado a ayudarle a los niños, ¿sí? En su entorno, en su crecimiento. Y yo sé que la base principal es el amor, ¿sí? Creo firmemente en el trabajo de equipo al encontrar la tarea de ser padres. Mamá y papá trabajando unidos para formar y educar a sus hijos, aunque desafortunadamente veo demasiados papás, fallando en su obligación como padres. ¿Sí? Demasiados hombres no toman una parte activa en la vida de sus hijos, ¿sí? Dejando la mayor parte de la obligación paterna en las manos de mamá. Así que basta que el diablo levante determinada situación en relación con la cual Dios parece ser indiferente y luego dudamos de su amor y de su cuidado. Le echamos la culpa a Dios de que no, mire cómo se nos salió de las manos los niños, pero la responsabilidad que Dios le dio a usted como papá, ¿sí?
la responsabilidad que Dios le dio a usted como mamá, ¿sí? Los roles son diferentes, mamá y papá, diferentes. Y si Dios es el modelo de padre, debemos investigar más en la palabra de Dios, en la escritura, para saber cómo ser buenos padres. Amén. Entonces, esto muestra cuánto necesitamos estar ceñidos con la verdad, pues la definición de paternidad es la fuente de todo lo que es bueno y moral y digno de ser imitado. En general, los hijos al primero que imitan es al papá, al primero que admiran es al papá, no a la mamá. En Israel, en el oriente, los niños lo primero que dicen es papá, es Abba, que es el idioma de papá, es Abba. Eso es lo primero que los niños aprenden apenas están recién días de nacidos. ¿Qué aprenden a decir? Papá, Abba. No dicen mamá, dicen papá, que es símbolo de que el padre es el primero que tiene que dar ese ejemplo, porque Dios lo puso como cabeza de su hogar, de su esposa, de su familia, y es el primero que tiene que tomar esa bandera en su casa, en su hogar, para guiar al niño. Entonces, por lo tanto, el hombre que quiera llegar a ser un padre bueno, eficaz, el ejemplo a seguir es el Dios Padre, las características de Dios Padre, los atributos de Dios Padre. Entonces, entre más fuerte sea la relación e interacción de padres e hijos, más fuerte y capaces serán al enfrentar la presión de los compañeros, la presión del mundo, ¿sí? La presión de la maldad. También serán capaces de tomar decisiones sabias, de honrar a sus padres y de obedecer las reglas. Una relación fuerte con papá parece no solo darles posición para una vida sana y feliz y piadosa, ¿sí? Seguridad y satisfacción, ¿cierto? Pero también les ayuda a que ellos mismos puedan tener un hogar así, feliz, estable, llenos de Dios y cimentados en la palabra de Dios. La confianza y la seguridad y satisfacción que fluye en la relación con sus padres los fortalece contra las trampas y las tentaciones que enfrentan en las escuelas y en las universidades, con sus amigos y con las malas amistades. Algo parecido sucede a un nivel mucho más profundo con mi relación con mi Padre Dios. Cuando mi relación con Dios es fuerte y estamos al día, estamos todos los días orando en el devocional, estamos meditando en su palabra, no solo tengo disposición para ser un padre o una madre ejemplar, el padre que quiero ser, sino que estoy literalmente capacitado para hacerlo por medio de su Santo Espíritu, por medio de su presencia que está conmigo, ¿cierto? En el Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Yo le puedo decir a Dios: Dios, ayúdame para ser padre, para ser madre, para ser maestra, porque yo lo digo, Dios mío, ayúdame a ser maestra, ayúdame, porque muchos no tienen el amor de papá y de mamá, no tienen. Y en las maestras que ven, necesitan el amor de mamá, necesitan el amor de papá. Y nosotras de maestras, ¿qué vamos a dar? Ese amor que no reciben en casa, ese amor que no reciben en las familias. Debemos ser nosotras esas madres sustitutas, ¿sí? Por eso debemos estar llenas de amor, debemos estar llenos de amor, de misericordia, para que cuando los niños que no tienen, carecen de amor, de misericordia en sus casas, sí, que son maltratados, abusados, nosotras de maestras, nosotras que somos esos testigos fieles, líderes a las demás personas, a la comunidad, podamos brindar ese amor a los niños, ese amor que no tienen, ¿sí? Que ya sea porque papá y mamá son mundanos, no pueden, no quieren conocer nada de Dios, pero usted y yo sí estamos con Dios y debemos tener ese perfume alabastro, ese perfume de amor para ellos, para esa comunidad, ¿sí? En el lugar donde Dios nos haya colocado, sean niños más pequeños, preadolescentes, donde Dios nos haya colocado, ahí mismo infundir ese amor. Así que Dios es nuestra fuerza y nuestro escudo como padres. Nos enseña a ser buen padre como Él es buen padre.
y nos ayuda cuando le pedimos que nos guíe como padres, como esposos, en nuestro hogar, en nuestras familias. Amén. En cada rol que Dios nos ha dado para desempeñarlo en la sociedad. Por eso nos gozamos en Dios y le damos alabanza cada vez que Dios nos ayuda, nos da esas victorias. Punto 5. Estableciendo límites sanos. En nuestro hogar debe haber límites sanos. Llegar a ser un refugio para sus hijos, no queriendo que sean padres consentidores que nunca dicen una palabra. Ay, no, porque si lo regaño, ay, ¿qué tal que el niño se vaya? No es ir al extremo. Entonces, que nunca se diga una palabra para corregir y no ejercer disciplina. Al contrario, debemos ejercer esa disciplina. Así como nuestro Padre nos ha dado los verdes pastos y aguas de reposo que necesitamos, también Dios, nuestro Padre eterno, nos ha dado alambrados. ¿Cuáles son esos alambrados? Su ley perfecta, la palabra de Dios. Así que la ley perfecta también da libertad y la verdad que nos hace libres en Cristo Jesús. Vamos para el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, cuando yo pongo límites en mi casa, a mis hijos, a mi familia, esto se hace así. Estas son las normas de la casa. No se llega tarde. Ay, aquí la llegada era por tardar a las 9, ¿no? A nosotros era la juguetera. A otros pues los dejaban por fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían reglas en nuestra casa. ¿Qué tal que no hubieran reglas? ¿Sí? ¿Cómo seríamos nosotras? Unas bailarinas, nosotros, gracias a Dios, nunca fuimos de las que nos gustó ni bailar ni tomar. ¿Por qué? Porque mi mamá era muy estricta desde pequeñita, siempre muy estricta. Y nosotras le hacíamos caso a mi mamá. Y a mi papá también, pero sobre todo a mi mamá. Eso, ¿por qué? Porque ella establecía normas, que se supone que los primeros que deben establecer las normas son los padres, o sea, los papás, no las mamás, son los papás, ¿sí? Que a veces cuando el esposo no ejerce esa autoridad en casa, pues le toca a la mamá, como en el caso de nuestra familia, le toca a mi mamá porque mi papá, sí, bien, no pasa nada, papá no era ni por enterado. También mi mamá sí estaba pendiente ahí, pendiente. Mire, esto se hace así. Y tiene que usted hacer caso. Entonces, los chicos se desarrollan muy bien dentro de ciertos límites sanos. Cuando sus padres no son demasiado tolerantes ni autocráticos, o sea que hacen la voluntad solo la suprema ley que dice el papá o la mamá. Entonces tampoco, sin exagerar, son reglas sanas que les ayudan y también les dice, esto es para tu bien por tal y tal cosa. No es que yo soy aquí el que mando y el rey de la casa y tienen que hacer. No, tampoco. Se les dice a los niños el por qué. Es que le puede pasar algo, lo pueden robar, lo pueden secuestrar. Sí, se les dice el porqué de estas leyes. ¿Sí? El hijo se acercará al padre como un refugio cuando ese padre ha establecido límites sanos que comunican interés y que proporcionan dirección al niño sin exasperarlos. Vamos para el libro de Efesios, capítulo 6. Habla muy claramente a los hijos y a los padres. Nosotros como hijos, o ustedes que están teniendo hijos o que van a tener hijos, o ya pasaron por ese tema, pero todavía son padres, todavía están criando hijos o nietos. Entonces dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres son responsables de fijar los límites para sus hijos, límites construidos sobre el fundamento cariñoso del amor.
¿sí? La aceptación y la preocupación paterna, ¿sí? Yo sé que aquí pareciera que se le hablara como al papá solamente, pero es que el padre, el hombre, el sacerdote de la casa, el esposo, es el que tiene que tomar la espada que Dios le ha dado, la batuta, el gobierno, el dominio que le ha dado sobre el hogar, sobre la casa. Entonces, hombres que Dios les ha dado hogar, que le ha dado hijos, ustedes son los primeros responsables en su casa, son los primeros responsables. Ya que si el esposo se volvió sinvergüenza, se descarrió, bueno, le tocó a la esposa. Le tocó a la esposa llevar entonces la batuta de la disciplina de los hijos, de la guianza de los niños. Sexta, la disciplina del padre. Dios es un Dios bueno, un padre cariñoso, un padre perfecto. Sus intenciones y acciones nunca son malignas ni hostiles. No obstante, disciplina a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y cuando uno se porta mal, ¿quién lo disciplina? ¿El diablo? No. Dios Padre es el que nos disciplina a nosotros, ¿cierto? No disciplina a pesar de su bondad, disciplina debido a su bondad, ¿sí? Dios no nos disciplina a pesar de su amor, disciplina debido a su amor. No nos disciplina porque Él es imperfecto, sino porque nosotros somos imperfectos. La Biblia nos revela repetidamente a nuestro Padre Celestial como un Padre que disciplina. Lo vemos en Deuteronomio. Vamos para Deuteronomio capítulo 8. Voy a dar nomás 2 ejemplos de que sí, Dios como Padre nos disciplina. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Aquí vemos a un Dios Padre que es responsable de nuestro caminar, de nuestro andar. Si nos medio torcemos, ahí está el juguete de Dios para ayudarnos a encaminar, a no descarriarnos, porque Dios sí sabe que si nos descarriamos, pues nos vamos para el infierno, porque dice la palabra de Dios: aunque mi hijo esté bien, pero si se descarría, no agradará a mi alma. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Entonces vemos estos 2 ejemplos de que Dios Padre nos castiga, nos disciplina, nos da juguete. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del sendero. Por ejemplo, el cayado, ¿qué es? El cayado del pastor es una especie de vara que tiene como un cosito así. Y este cosito así es para ponérselo aquí a las ovejas cuando se están descarrilando o cuando se están yendo por un precipicio. El pastor lo que hace es sujetarlas y aguardarlas, ¿sí? Las rescata, las ayuda, ¿sí? Pero el palito también es para partirle la patica a la ovejita para que, y la venda, y él mismo venda. Es símbolo de autoridad y es símbolo para que mientras la oveja está en el proceso de sanidad, se va enamorando poco a poco de Dios. Cada vez que nos pasan estas situaciones, estos desiertos, nosotros realmente nos la pasamos orando y orando. O sea, enamorándonos más y más de Dios. El hombre que corrige sabiamente y que disciplina apropiadamente a su hijo o a su hija está reflejando la naturaleza y el carácter de Dios Padre. El escritor de Hebreos nos brinda un concepto bastante detallado de la disciplina divina. Vamos para el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios produce respeto, paz y un fruto de rectitud y de justicia. Amén. Amén, amén. Entonces, por último punto, tenemos 4 estilos de padres, como lo vemos en la pantalla que mi hermana Gloria nos ha ayudado. 4 estilos de padres. Y ustedes mismos se responderán qué clase de padre o qué estilo de padre es usted según la gráfica que usted está viendo. Existen básicamente 4 estilos de padres. Primero, el autocrático, que es más o menos, haz como yo mando o verás las consecuencias. ¿Sí? Mucho control, pero poco amor, poco apoyo. El segundo es el permisivo. Puedes hacer lo que quiera. Pues si usted quiere, pues bueno. No son ni fa, ni fu, ni nada. Mucho apoyo, pero poco control. ¿Sí? Haga lo que quiera. A mí me resbala. Imagina esa clase de padre. El tercero, el descuidado, el indiferente. En realidad no me importa lo que hagas. Poco o nada de control, poco o nada de apoyo. El niño se siente nulo. ¿Será que mi papá me ama o no me ama? Aquí como es. Y el relacional. Te escucho, te quiero, te comprendo, me intereso por ti, quiero comprenderte. Esta vez lo haremos así por tal y tal cosa. Es un correcto equilibrio entre el control y el apoyo. Es autoritativo, ¿sí? Es equilibrado, ¿sí? Entonces voy a hablar sobre estos 4 estilos y un pequeño ejemplo de 3 estilos nomás. Cada estilo revela cierta actitud hacia la demostración de autoridad por parte del padre. El padre autocrático es el soberano absoluto. Él manda y nadie más. Si él dijo, esa es la ley y mejor dicho, que podríamos definir a 3 niveles. O sea, ese mismo tiene niveles complejos. Primero está el dictador, que practica el poder absoluto, a ningún nivel menos siniestro. El autócrata es aquel que ha sido investido de poder absolutamente independiente o lo asume sobre otros. O sea, lo que él diga, esa es la palabra absoluta, y si no se hace como él dice, porque él inventó las reglas y listo, si no, juguete para todo el mundo. Que por qué no tiene derecho a alegar, no tiene derecho a decir nada, y tenga su juguetera, no deja ni hablar. Y por último, el autócrata es dominador y caprichoso. Es lo que él diga porque se le antojó y porque él lo dijo y listo. Y todo el mundo tiene que correr a hacer lo que él dice. Cuando la madre y el padre autocráticos ejercen un poder absoluto sobre sus hijos, imponen muchos límites, pero comunica poco amor. Muchos autócratas dan a sus hijos un hogar bueno, entre comillas, les alimentan, les visten bien y parece brindarles todo lo que necesitan para vivir una vida normal, excepto que en muchos casos, por no decir que en todos, falta mucho apoyo y mucho amor. Vivir bajo una autocracia obliga a los hijos a reaccionar de 2 maneras. Primero, pelean o evaden. Cuando escogen evadir, que es típico, que se retraigan y aprendan a ceder, ser obedientes, ser sumisos por fuera, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de rabia, de ira, hierven porque no les gusta como su papá o su mamá mandan. Cuando los hijos escogen pelear,
demuestran su enojo, lo demuestran, se quejan, contestan mal y hasta atacan con palabras o físicamente, porque el padre que trata de establecer reglas en lugar de una auténtica relación con sus hijos, siembra la semilla de la rebelión. Y eso es lo que pasa. Entonces, un estudio sobre las relaciones entre adolescentes y sus padres demuestra que los hijos criados por padres autocráticos son más propensos a exhibir hostilidad contra sus padres, prejuicios contra las personas mayores y tendencias antisociales, con sus acciones corolarias como robar, mentir, pelear, vandalismo, sentimientos de alienación social, rechazo a las normas morales y tradicionales e incapaces de relacionarse bien con las personas. Son personas que son muy peleonas, porque en su casa, o sea, fue tanto el juguete que le dieron, entonces está resentido con todo el mundo. El extremo opuesto, que es el padre permisivo, algunos padres saben dar mucho apoyo, pero muy poca disciplina. Los hijos son permisivos, los padres son permisivos, muchas veces tienen a sus padres como rehenes. O sea, este sí es el colmo. Los niños más pequeños pueden negarse a dormir siestas, a comer a la hora de comida, o se valen de berrinches, de ataques de nervios, se hacen los que se mueren mejor dicho. ¿Por qué? Porque quieren manipular a sus padres cuando no consiguen lo que quieren. Los chicos mayores, ya cuando crecen los niños, les hablan a sus padres sin respeto. Van y vienen como quieren, a cualquier hora del día o de la noche. O sea, se aparecen cuando ellos quieren. Y esperan que sus padres les proporcionen todo lo que quieren cuando ellos lo desean. O sea, papá, quiero ya esto. Y si no, qué enojo. Sino qué irrespeto con el papá o con la mamá. Estos hijos por lo general consiguen lo que quieren, pero no son felices. ¿Sí? No son los más felices que los padres autocráticos, porque no hay un equilibrio sano entre el amor y los límites necesarios. Rara vez quieren vivir de acuerdo con las normas morales de sus padres, rara vez, y son más propensos a emborracharse, a andar en drogas y en otros comportamientos que tienen el fin de satisfacer sus deseos, y son más susceptibles a la inmoralidad y patología sexual. Esto es lo que pasa cuando no se establecen normas en casa. En esto se convierten los hijos. Y después dicen, ay, pero mi hijo, ¿por qué es así? Si yo fui buen papá, le di todo lo que ellos desearon. Pues claro, porque fueron muy alcahuetas, ¿cierto? A fin de contar con un equilibrio correcto entre el amor y los límites, los padres necesitan adoptar el estilo relacional, el último, el equilibrado, en que tanto el cariño como los límites son comunicados claramente a sus hijos. Los hijos se sienten queridos, por lo cual le brindan un mayor sentido de valía, pero también conocen sus límites, lo cual les proporciona más sentido de seguridad. Responden a las reglas, pero únicamente dentro del contexto de la relación con sus padres. En esto también nuestro Padre Celestial nos brinda un ejemplo. Estableció reglas para sus hijos. Después de todo, nos dio los 10 mandamientos. Pero dio a su pueblo los 10 mandamientos después de su relación con ellos durante generaciones. Acordémonos que empezó con una sola regla, que fue: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Y después, durante muchos años, se fue revelado a sí mismo y desarrollando una relación con sus hijos antes de darles la ley en el monte Sinaí. Entonces vemos que Dios da su palabra, que al comienzo dio una norma muy básica, que fue: no comerán de este árbol, pero no lo obedecieron. Después Dios en el monte Sinaí dio los 10 mandamientos y muchas otras ordenanzas. Y realmente nosotros, Jesucristo, ¿cuál mandamiento dio que resume estas leyes?
el amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que tampoco la hemos obedecido. Entonces vemos que regla que Dios pone, regla que nos cuesta obedecerla. Entonces nosotros como padres, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Nosotros como maestros, ¿qué ejemplo estamos dándole a los niños? ¿Qué necesidad que sus padres no les brinda? Nosotras, las maestras, no estamos supliendo estas necesidades. Debemos estar primero llenos de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, para ayudar a los niños. Que si tienen estos padres que son terribles, que son muy mandones, que son terribles, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Ayudarlos, darles buen testimonio, decirles, bueno, a mí me pasó así, pero de esta manera pude solucionar. Y decirle a Dios que nos guíe como maestros, decirle a Dios que nos guíe como padres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra tan bella la que el Señor nos ha dado en este día sobre lo que es la familia y lo que es un padre que está lleno de Dios. Un padre que quiere ver su familia triunfante. Pero a veces vemos familias destruidas y nos miramos y no miramos en nuestro interior cómo están nuestros hijos y nuestra familia. El mundo está destrozado en tinieblas, las familias están destrozadas. Hay más hogares que se están destruyendo que más que hogares que se están saliendo adelante. Se pierde todos los días hogares, van al divorcio, van a pleitos, van de todo. Y el diablo está haciendo la de suyas, está matando la familia. Cuando mata a la familia, se acaba todo. Se acaba el pensar que en un futuro seremos mejor, que en un futuro nuestros hijos serán mejores, que en un futuro seremos en el hogar, un hogar excelente, bajo la protección de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer, familia? Debemos mirar y alzar nuestros ojos hacia el cielo, porque de allá viene nuestro socorro. De Él proviene la salvación. Y yo quisiera en este momento decirles que si alguno se encuentra en una posición de que el diablo ha destrozado su hogar, que ya no puede más con él, pues que se unan, se tomen de las manos y puedan decirle, pedicen perdón por lo que han descuidado el hogar, que han descuidado a sus hijos, porque aunque estén ahí rodeados y le deben consejos, están desprotegidos porque no tienen el amparo de Dios. Entonces es necesario que tú le tomes la mano a tu esposa, a tu esposo, en este momento y le diga, pero es que tú no vas a cambiar. Yo sí, yo sé que yo no he cambiado porque todo lo he hecho en mi carne. He destrozado todo lo que un día nos juramos hacer y amar y hacer adelante. Todos nuestros proyectos se han venido al suelo, ninguno ha dado fruto de lo que hemos planeado. Pero hoy lo voy a intentar con Cristo Jesús. Hoy voy a cambiar mi manera de vivir, la manera de hablar, la manera en que te trato, la manera que trato a mis hijos. Hoy voy a ser un ejemplo y lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque he entendido que la palabra de Dios dice que sin Dios nosotros no somos nada. Amén. Todo pasará, la hierba se secará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, volvámonos al original de Cristo Jesús, pidamos perdón por nuestros actos, por haber matado el amor de nuestras esposas, haber matado el amor de nuestros esposos, del amor de nuestros hijos que nos ven como si fuéramos el Dios, un papá ejemplar, y se han decepcionado por nuestros actos, porque no hemos sabido llevar las riendas de nuestro hogar. Es necesario pedir perdón hoy, mujer o varón, pide perdón. Y deja que Cristo Jesús maneje tu hogar, que maneje tus emociones, que maneje todo de ti. Y verá que vean un hogar establecido y que el diablo será aplastado a través de esa decisión que tú tomes en este día, de cambiar esa manera de vivir antigua por una nueva, nacer hoy en tu familia, como varón de Dios, que Dios te ha dado las llaves de tu casa, las llaves del reino, para que tú puedas entrar. Así como tú cargas las llaves para
para abrir la puerta, para entrar a tu casa. Dios te ha dado llaves para abrir el reino de los cielos junto con tu familia. Pide perdón a tu esposa. No te centres más en el odio, en la ira, el rencor. Haz que fluya el poder del Espíritu Santo en ti. Haz que fluya el amor en tu esposa, la confianza a tus hijos, para que aquí a mañana no venga el diablo y mate todos tus anhelos, todo lo que Dios ha hecho en ti, varón. Amén. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, ¿quieres que Cristo Jesús dentro otra nueva tu vida? Que Cristo Jesús gobierne en ti, que todo sea cambiado, sea renovado. Pues permítame orar en este día por ti, por tu hogar y por tus hijos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor, tú eres nuestro amparo, nuestro alto refugio, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que envíes la palabra a esos hogares que están a punto de destruirse, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, los levante, Señor. Que los saque adelante. Que la llama de ese amor se vuelva a encender, Padre de la gloria. Que se vuelvan a encender la pasión de amar firme a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos que necesitan de tu amor, Padre. En este día yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, levantando los hogares, Señor, levantando lo que está caído, hogares que están a punto de la muerte. Tú los revives otra vez, Señor, los haces renacer en tu nombre y tu palabra, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos maltratado a nuestras mujeres, la hemos deshonrado, Padre, le hemos golpeado, hemos dañado el diamante, Padre, que tú nos entregaste, Señor. Ayúdame a ser un padre ejemplar en este día, Padre. Ayúdame a ser el orgullo de mi esposa, de mis hijos, Señor, de la sociedad, Señor, que nos mira, que somos temerosos de Cristo Jesús, que mi hogar y mis hijos son guiados por la palabra preciosa y maravillosa de Cristo Jesús. Aunque somos imperfectos, ninguno somos perfectos, pero ayúdanos, Señor, a cada día madurar en tu palabra, Señor, a tener una relación, Señor, junto con mi esposa, con mi hogar, mis hijos, Señor. No permitiré hoy más que el diablo meta sus manos a mi hogar, a mis hijos, a mi todo que Dios me ha dado, porque soy de Dios, que somos una familia unida por Cristo Jesús, bendecida por Cristo Jesús. Dios, perdóneme, mi amor, perdóneme, porque te he fallado, y primeramente le falló a mi Dios, que no lo permití que entrara a mi casa, a mi corazón. Pero hoy hago una promesa delante de ti, amada mía, amado mío, hijo, hija mía, que de hoy cambiaré, porque Cristo Jesús es la fuerza de mi vida y de mi salvación. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esto es necesario que Cristo entre a nuestro hogar. Y cuando Cristo está en nuestro hogar, aunque hay problemas, sí, no te digo que hay problemas, pero van a estar los dos unidos, los dos luchando, los dos recibiendo bendición para cada uno, bendición de lo alto, que esa es la bendición que Dios quiere, que el hogar se mantenga establecido para que vengan las bendiciones y la aprovechemos conforme a la palabra de Dios. Véngase lo que se venga, se levante el mar, las olas, los vendavales, las lluvias, los huracanes, pero van a estar los dos juntos, Amén. topados de la mano, Amén. guiados por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Así es. Esta es la palabra de Dios, Amén. pero que haya quedado en tu vida. Amén. Que si tal vez hoy no hizo nada la palabra en tu vida, mañana la vas a recordar y va a hacer algo, porque Dios hace las cosas en su debido momento. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios bendiga a mi pastora, a todos que están conectados. No sé si están conectados, pero